Hoy, en esta charla, Todos los ríos van al mar, teníamos muchas ganas de encontrar fuentes distintas donde emergen historias en distintos campos culturales, en distintos lugares del mundo, pero que fluyen hacia ese mismo océano que nos alimenta, que nos nutre como seres humanos. Nos acompañan Rubén López, nuestro querido cuentacuentos cordobés, pero que nació en San Juan y vive en Córdoba desde el 85. No sé si lo vamos, ahí vamos, lo vamos anclando. Acá viene Rubén, que él, antes de ser cuentacuentos o al mismo tiempo, era científico y profe de secundaria. No sé si ustedes sabían. Y ahora es cuentero comunitario y promotor cultural y promotor de lectura literaria. También nos va a contar sobre las historias latinoamericanas, sus hallazgos y descubrimientos. Un poquito, ¿no? Porque tenemos un ratito. También nos acompaña Magdalena Montero. Está por ahí Magdalena. Eso, Magdalena es brasilera, es maestra alfabetizadora, trabajó con Nino Sursi y junto con Andy Rubinstein recopiló historias Dilema, hizo un libro increíble que acá lo tengo, no sé si lo pueden ver, El hijo del cazador, se llama el libro, y sabe mucho sobre historias Dilema y nos va a contar de qué van esas historias que emergen en África y que tienen un formato tan particular. También está con nosotros Juan Tapia, nuestro querido cuentero porteño, que aparte de encandilarnos con sus brillantes historias, ha hecho un trabajo de investigación y ha levantado y traído nuevamente a la luz el trabajo de Berta Vidal de Batini, que por mucho tiempo estuvo olvidada y él ha hecho una investigación y comparte estas historias por doquier. Así que tenemos el agrado de tenerlo con nosotros, que nos va a contar un poquito sobre los cuentos criollos y cuentos de hadas argentinos. Y está también con nosotros Jennifer Ramsay. Hola Jennifer. Jennifer es escocesa, vive en Asturias, es psicodramaturgia, trabaja con cuentos, cuenta cuentos y aparte da talleres, investiga mucho la simbología del mundo celta, de las historias del mundo celta, y nos va a contar un poquito sobre eso. Así que tenemos 4 vertientes increíbles de tesoros legados a la humanidad que hoy están con nosotros. Y no, seguramente ustedes, igual que nosotras, que está Victoria desde Málaga, nuestra Bremundas española, que está allá en los controles y en la técnica, Pilar, que también está con nosotros, y estamos así con muchas ganas de escucharlos. Así que si les parece bien, arrancamos. ¿Qué les parece? Comenzamos con nuestro querido Rubén. Bueno, se escucha bien ahí, ¿no? Perfecto, Rubén. Bien, bueno, lo primero es Sí. agradecerte, Mariana, por la invitación y por esta posibilidad de, bueno, de conocer a cuenteros extranjeros que no conocía y compartir con Juan, que es además un cuentero argentino a quien admiro mucho. Primero contarles quién soy. Soy Rubén López, argentino, sanjuanino de nacimiento y cordobés por adopción. Nacido y criado en la región de Cuyo, acá en la Argentina, un desierto al pie de la cordillera, entre peones viñateros, entre parrales, higueras, olivos, cañaverales y acequias de agua turbia, entre casas de adobe y calles de tierra azotadas por el viento sonda, un viento muy caliente. Soy nieto de inmigrantes españoles, hijo de padres argentinos, vendedores ambulantes y obreros de la tierra, todos ellos apenas alfabetizados, y fui nutrido desde niño con historias de pobreza y de carencias. Mi historia se cruza con la de todos los pueblos de esta Latinoamérica mestiza, despreciada y despojada por el autoritarismo de los poderosos. Y desde ese lugar soy y me siento profunda y orgullosamente latinoamericano. Cuento cuentos desde fines del siglo pasado. Tenía muchas ganas de decir esto, como pareciera que hace mucho tiempo, pero en realidad no hace tanto. Eh,
Fui bioquímico, investigador científico y docente durante muchos años, sin formación literaria ni teatral. Y mi contacto con el arte era solo como un pasatiempo. Cantaba en coros aficionados y jugaba a hacer títeres para chicos. Pero a veces la vida se comporta como el viento, como dice Liliana Bodoc. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso, todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. A mí me pasó algo parecido. Un día un viento arrasó con todo y tuve que atravesar un periodo de mi vida muy oscura, muy vacío, doloroso, doloroso y desolado. Tenía casi 40 años y mis lecturas hasta entonces habían sido siempre sobre ciencias duras, no me brindaban palabras que pudieran ayudarme. Y fue en ese momento que descubrí la cuentería y la literatura, y en las palabras de textos narrativos y poéticos encontré muchas respuestas que no sabía que andaba buscando y necesitando. Encontré abrazos, consuelo y compañía. Y desde ese bálsamo de alivio que fue la lectura literaria, surgió la necesidad de narrar, para volver a vivir lo leído una y otra vez y para compartirlo. Ofrecer esas historias que tanto bien me habían hecho se dio como un proceso natural, honesto y genuino, y si era bueno para mí, también podía ser bueno para otros. Y mucho tiempo después me di cuenta de que todas esas historias eran latinoamericanas. Me formé en el hacer, narrando frente al público, escuchando y viendo a otros cuenteros, ofreciéndoles el cuerpo y la voz a sus historias. Entendí que leer y contar era devolverle a las palabras la música que perdía cuando quedaban escritas. Entendí que la musicalidad de nuestras palabras, de nuestras tonadas, son el sello de identidad de nuestra lengua, que todos tenemos una manera musical de decir, tonadas que se nutren en nuestras raíces ancestrales, en nuestros paisajes y en nuestras anécdotas y vivencias familiares y comunitarias. Encontré autores que escriben sus textos manteniendo esas sonoridades, verdaderas prosas poéticas. Latinoamérica posee un inmenso tapiz poético sonoro, un entramado de músicas, paisajes, ritmos, movimientos, pausas y silencios. Cada región de Latinoamérica y de mi propio país tiene una musicalidad que le es propia, que invita a jugar, a bailar una danza de palabras, imágenes y melodías. Mi desafío siempre fue poder apropiarme de esas palabras, de esos modos de decir que encontraba en los textos latinoamericanos. Lograr que esas bellas palabras ajenas no solo sonaran en mi boca como propias, sino que me fueran propias. Para mí, leer literatura y contar es un camino de autoconocimiento. Compartir los textos literarios es mi manera de compartir esas experiencias de vida que me aporta la literatura. Esto es un compromiso ideológico y político. Antes de la cuentería, la ciencia me había dado palabras técnicas que permitían conocer las cosas desde afuera. Pero ahora la cuentería y la literatura me daban palabras para sentir y para conocerme por dentro. Palabras que pueden describir con belleza cosas simples y cotidianas, y palabras que permiten descubrir la belleza en lo amargo y en lo doloroso. Vivo la cuentería como un acto cotidiano, como un arte que puede ser compartido en la rueda de amigos, en la plaza, en una sala o en cualquier lugar de encuentro cotidiano. Por eso, para contar, me he visto de la misma manera en que voy por la vida, como cuando voy a una reunión de amigos o a tomar un café en un bar. La cuentería es una excusa para conversar, para hablar de lo que nos pasa y sobre todo para escucharnos. Me gusta narrar solo, pero disfruto mucho más de poder narrar acompañado por otros cuenteros, por músicos o por cantantes. Para mí, el mejor público es el público infantil o el público familiar, donde adultos y niños comparten por igual lo que uno ofrece. Este oficio de contar, si bien comenzó como una necesidad, se convirtió en una forma de vivir
y también en una profesión, entendiendo profesión como declaración de fe, como la fe que uno pone en las cosas que hace. Las historias no me llegaron por la boca de otros cuenteros, no, me llegaron siempre de libros que he encontrado que llegaban por la mano de gente amiga. Mucha lectura de autor al comienzo y muchos años después me fui encontrando con los cuentos populares. Cada vez que leía un cuento y la historia me conmovía o me tocaba o me decía algo que sentía que era importante decir, aparecían las ganas de compartirlas. Entonces trataba de incorporarlas a mi repertorio. Y mi repertorio se fue armando de una manera intuitiva y desordenada, sin ningún control de mi parte. Bueno, como todas las cosas que me han pasado en la vida prácticamente. Cada historia que cuento me cuenta. Cuento un pedacito de mí, de mi vida, de mi forma de sentir. Mis primeros relatos eran circulares y estaban poblados de pájaros y resurrecciones, ciclos, renacimientos y vuelos. Tenían mucho que ver con lo que me estaba pasando. En los relatos latinoamericanos encontré palabras y frases que le dieron forma a muchas de las ideas y sensaciones que daban vuelta dentro mío de manera vaga y desordenada. Y en los relatos que cuento ahora, estoy, siempre estoy, aquí y ahora. Así que bueno, comparto mi camino cuentero. Comencemos con la historia de la resurrección del papagayo del uruguayo Eduardo Galeano. En aquella historia, eh, que fue el primer cuento que conté y que está en las palabras andantes, Galeano habla de una guacamaya que ha muerto y luego hay un alfarero que reunió toda la tristeza y que con esos materiales sus manos pudieron renacer al muerto. Y luego la pajarita de papel, uno de los cuentos para no morir de Lima Quintana, donde Hamlet dice a la mañana siguiente, pasados los 3 días y las 3 noches necesarias para el milagro, después que Pepe le había transmitido a la pajarita, a fuerza de quererla, su alegría, su dolor y sus sueños, condiciones indispensables para una vida cierta. Pepe se acercó a la ventana con la pajarita de papel entre las manos y le dijo, ahora mi pájaro de plumas y canto vuela hacia el viento. Y una hermosa paloma blanca salió volando hacia su destino de pájaro. Estas historias me hablaban, me decían cosas que necesitaba escuchar y comencé a contarlas, a escucharlas en mi voz y a hacerlas carne en mi carne. Luego los relatos del viejo Antonio, del subcomandante Marcos de Chiapas, en México, fueron dando forma a un posicionamiento ético e ideológico. Marcos dice, por ejemplo, la historia de los colores, hablando de la guacamaya, que hasta ese momento era gris y tenía las plumas rabonas. Y así fue como la guacamaya se agarró color y ahí lo anda pasando, por si a los hombres y mujeres se les olvida que muchos son los colores y muchos son los pensamientos, y que el mundo se está alegre si todos los colores y todos los pensamientos tienen su lugar. Y en la historia de las miradas, agrega. Y ya le explicaron los dioses más grandes a los hombres y mujeres primero qué cosa era mirar, y les enseñaron a mirar. Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y que está y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle por encima, ni tropezarlo. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres, y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma, y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Al encontrarme con estos textos, supe que yo debía decir estas cosas, más aún en estos tiempos de individualismo, de intolerancia y de desprecio por el que piensa distinto. Necesitamos
escuchar estas cosas una y otra vez y tenerlas siempre presentes en el corazón y en la mente. Por otra parte, Aquiles Nazoa relata en la historia de un caballo que era bien bonito. La guerra por fin tuvo que terminarse, porque si no, no hubiera quedado a quien venderle el campo de batalla, que es lo que andan buscando siempre los generales. Que también es un tema que me toca de cerca, porque yo, mm, por casualidad nada más, no fui uno de los soldados de Malvinas. Y porque mantener viva la memoria y entender eh, lo que pasó nos ayuda a identificar el verdadero enemigo, que no es el otro, que no es el que está al lado mío. En los relatos latinoamericanos también encontré mucha belleza y poesía, y en estos tiempos de tanto bastardeo de la palabra, poner en valor la palabra poética es una militancia que sostengo, un acto de resistencia desde la ternura. Por eso narro a la obra de Betach, que en el monigote en la arena, que es un monigote que fue dibujado en la arena y al que todos por cuidarlo lo dejan solo, dice, pero en eso llegó el viento y armó un remolino. Un monigote en la arena, silbó con alegría el viento. Monigote en la arena es cosa que dura poco, tenemos que hacerlo jugar. Y armó un gran remolino. ¡Clac, clac, clac! Hizo el monigote desde ese remolino que era como una calecita. Las hojas voladoras se colgaron del viento para dar vueltas, el agua se acercó con su piano de burbujas, las nubes bajaron un poquito, enhebradas en rayos de sol. Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada y rió hasta el cielo, con su voz de castañuela. Y mientras se borraba, siguió riendo, hasta que toda la arena fue una risa que jugaba a cambiar de colores mientras la soplaba el viento. Sembrar belleza, de esto se trata. Sembrar palabras bellas y verdaderas, una utopía, pero una utopía que nos ayuda a caminar, como dice Galeano. El colombiano J. Villaza, en el Espantapájaro Soñador, dice, desde ese día, Juancho García alimenta su sueño, ya que ahora sabe a ciencia cierta que su hija Juanchita era un sueño que se echó a volar. Las historias siempre me han acompañado, sobre todo cuando estoy solo. Tengo 5 hijos varones y todos están volando sus propios vuelos. Mi madre no llegó a conocer a mis hijos. Yo perdí a mi madre siendo muy joven y fue un dolor que tardé mucho en sanar. Y quizás por eso, y sin saber muy bien por qué, cuando sentí que era inminente la muerte de mi padre, poco antes de la pandemia, comencé a narrar La quemazón, el cuento de Adela Fernández. Y como si el ruido pudiera molestar del chaqueño Gustavo Roldán. No me di cuenta en ese momento, pero creo que fue una manera inconsciente de fortalecerme para estar preparado para el momento de su partida. Lo concreto es que cuando mi padre se fue un momento muy tranquilo, vivido con mucha calma y lo recuerdo realmente con mucho cariño, con mucha belleza. Agradezco a las historias por eso. Y podría seguir dando ejemplos, pero creo que está claro por qué cuento cuentos latinoamericanos. Porque es en estos cuentos, en estas voces, que me encuentro con las palabras que me cuentan, que siento lo que siento, que dicen lo que quiero decir, y que son siempre una compañía que está dispuesta, aún cuando yo necesite estar callado. Por último, bueno, quiero compartir algo con ustedes que tiene que ver con que hace unos 2 años, hasta hace unos 2 años, yo nunca había armado un espectáculo de narración pautado con una temática o un género en particular, sino que ofrecía lo que algunos denominan espectáculos de repertorio. Siempre llegaba a una escuela, sala o plaza acompañado de mi repertorio de cuentos, juegos y canciones, y en el momento en que estaba frente al público miraba sus caras y decidía, dejando que las historias, las canciones y los juegos fluyeran en el orden en que ellos quisieran. Pero hace 2 años, más o menos,
Y gracias a la residencia artística y a la beca de producción que me brindaron Abremundos y la Fundación Williams, pude concretar un sueño y saldar una vieja cuenta pendiente, que fue la de llevar a escena el espectáculo para adultos Un viejo llamado Antonio, basado en los relatos del viejo Antonio del subcomandante Marcos, y donde me acompañan el músico y cantante Alejandro Pitti y con dirección de Nela Ferrés y Pico Fernández. Yo, por esa enorme alegría y también por esta invitación de poder compartir con todos ustedes eh, esta necesidad de contar historias latinoamericanas, porque creo que, insisto, la música presente en la lengua materna eh, es algo que a mí me nutre y me invita mucho a jugar. Cierro diciendo que creo en el poder creador de las palabras y en el poder transformador del arte. Creo en la ronda comunitaria, donde la palabra propia se hace de todos y la palabra de todos se hace propia. Creo que cada cuentero transita un camino absolutamente personal y valioso y que debe ser escuchado. Que cada cuentero se ofrenda honestamente en cada historia que cuenta y que no es casual, sino causal, que yo ande por la vida contando cuentos latinoamericanos. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Qué hermoso escucharte. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos a todos los que están escuchando, que seguro surgen alguna pregunta o algo que quieran conversar con Rubén, que se lo acuerden, que se lo anoten, porque después de que hablen todos los narradores vamos a abrir a preguntas, algo que les haya quedado en el tintero. Así que anótenselo por ahí, que después vamos a charlar, vamos a tener un ratito para charlar. Gracias, Rubén, querido. Por favor, a ustedes. Y se viene la Magdalena Monteiro, ¿no es cierto? Acá se viene. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Gracias a Abremundos por la invitación, la oportunidad de hablar de las historias dilemas y un poquito del libro donde organicé un poco de estos cuentos que he conocido inicialmente en 2006 por ocasión del Boca do Céu, que ya fue comentado acá, donde estuve en un taller de Inosorsi, un taller específicamente de historias dilemas. Y desde entonces me quedé como encantada con estas historias y con la posibilidad que habría de una charla para escuchar los distintos puntos de vista de las personas que participaban de las sesiones con las historias. Así que junto con una amiga, que es coautora del libro Angie Rubinstein, hicimos como una pesquisa y empezamos a añadir en nuestras presentaciones, en nuestras sesiones de cuentos, las historias dilemas. Y nos quedamos aún más encantadas a ver cómo los niños, los adolescentes y también los adultos se ponían como muy envolvidos con las discusiones que las historias proponían. Así que empezamos a buscar más y más cuentos. No fuimos a África, las historias son del oeste de África, no sé si el oeste se dice en español, y, y no fuimos a ese lugar, pero estuvimos leyendo muchas compilaciones de investigadores y conocimos así más de 300 historias dilemas, de las cuales elegimos 15 y reescribimos o transcribimos y está en nuestro libro, que se llama O Filho do Caçador e Outras Histórias de Lema da África. Y creo que es necesario decir un poco para quienes no han oído hablar de este tema.
lo que es historia-dilema, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo. Son historias que lanzan una pregunta, generalmente al final del cuento, una pregunta, y no hay una respuesta única, una respuesta cierta. O que se abre cuando el cuento termina es una oportunidad de conversar sobre las diferentes visiones de la cuestión que es colocada por el cuento. Así que las respuestas dependen del punto de vista de quien escucha, y cuanto más personas están en la sesión, más rico es, porque más diferentes puntos de vista se puede oír en este momento, ¿no? Y estas historias nos ayudan a practicar la habilidad de mirar el problema desde diferentes ángulos para tomar decisiones, por ejemplo, o mismo para pensar en cosas que parecen absurdas, pero intercambiando posiciones e ideas con otras personas. Algo que en principio me parece absurdo, ya, eh, ya no me parece más, y voy cambiando un poco la forma de ver las cosas. Entonces tiene un poco este sentido de oír, de trabajar con las historias dilema. Son historias que se transmitieron oralmente de generación en generación. Casi siempre están relacionadas con los valores fundamentales de la vida. Y en varios países del oeste del continente africano hay la costumbre, eso me ha dicho Inno Sorsi, la costumbre de reunirse para conversar sobre estas historias. Y hay algo curioso que, aunque las personas conozcan la historia, ya tengan oído muchísimas veces la misma historia, se ponen a debatir como si fuera la primera vez que estuviesen involucrados en este debate, en esta discusión sobre el tema. Bien, la estructura de las historias dilema en general es una estructura muy sencilla. Hay una situación inicial. En esta situación se presenta algo complejo, una situación que muy rápidamente se torna compleja, ambigua, conflictiva, y necesita, genera allí una tensión, un impasse que necesita ser resolvido. Esta es la primera parte. La segunda parte es como ya el final del cuento, de la historia, porque llega este momento decisivo donde la narración no ofrece la respuesta. La pregunta va para la audiencia, y la audiencia es que va a conversar y debatir sobre qué decisión se tomaría en este momento importante diante de esta cuestión, de este dilema que se presenta en esta historia. Entonces, la parte 3 sería la invitación a la gente a participar. Entonces, el narrador hace el importante papel de como abogar entre las cosas que son opinadas por las personas que están participando. Él invita e incluso moviliza, instiga a la gente a participar. Y el objetivo no es llegar a un consenso. El objetivo es que la gente traiga ideas que sean sugestiones, soluciones, que sean imparciales, que sean razonables y que partan de un principio ético. Es esto que se pretende. Y durante la interacción con el público, el narrador es como, deja de ser el protagonista en este momento. En verdad, desde el inicio, el protagonista es el narrador, la narradora. Pero en este momento, el público asume totalmente el protagonismo. Y hay un esfuerzo colaborativo para discutir las posibles soluciones, para argumentar diferentes puntos de vista y buscar la mejor respuesta o no llegar a respuesta ninguna. Y a veces, Mariana, que ella utiliza estos cuentos, debe tener experiencia de
llegar en momentos en que el debate se queda como muy caliente y no se puede llegar a una solución y así se encerra la sesión o se encerra el debate sobre este cuento y se pasa a otro cuento. Bueno, entonces la estructura es esta que he dicho. Y estos cuentos, así como la mayoría de los cuentos tradicionales, ¿no? de donde hacemos parte, traemos nuestra palabra para vivificar estos cuentos, como la mayoría son cuentos que tienen capas, y nosotros se decía eso, como hay camadas, hay capas, y a veces uno escucha y se queda apenas en la capa superficial. Y conforme va avanzando y escuchando más veces otros cuentos, se va debatiendo con gente, cada vez la diversidad de opiniones va cambiando. La manera de mirar y de pensar sobre los cuentos es sobre la cuestión allí colocada. Y entonces pasa hacia a ver mejor una capa que es que trae, no sé, una comprensión más metafórica. Incluso puede llegar a una comprensión que está más próxima del espiritual. Y entonces esto permite el cambio de puntos de vista que inicialmente pueden ser muy rígidos, ¿no? Del público. Y así se va entrenando, nosotros vamos participando y entrenando la flexibilidad mental, ¿no? A capacidad de reflexionar y a capacidad de contemplar las cosas de maneras distintas. No sé si puede comprender, si está bien. Sí, perfecto, Magdalena, se entiende. Así que cuando quieras, Sí, podés convidarnos. sí, sí. Bien, entre las historias dilema puedes encontrar muchos porque para que el debate gane como tenga esta peculiaridad de poder, ¿cómo decir? Ser un debate acalorado, que traiga cosas profundas de los temas. Muchos de los cuentos de las historias de lemas pasan por temas de muerte, de asesinato, que suelen ser tabú en muchas sociedades contemporáneas y a veces pasa que narramos un cuento y las personas se quedan un instante como mudas, no saben qué decir porque les parece casi que una cosa sin sentido, una narradora traer una historia con una pregunta que le invita a decir si mata uno o mata otro, o cosas así. Eh, entonces, creo que para que puedan tener un poco una proximidad mayor con las historias dilema, así que hay muchas personas que no las conocen. Hay historias dilemas de otras partes del mundo, estas que están en el libro que mencioné, son de oeste de África, pero hay otras. Voy a contar una historia que es la que da título al libro, O Filho do Caçador, El Hijo del Cazador, y para que no me quede muy perdida, yo tengo escrito aquí en español, así puedo cuidar mejor del tiempo y cuidar mejor para que vosotros comprendan lo que voy a narrar, ¿sí? É uma pergunta e muita resposta. Fala quem quer falar. Remexe a cabeça, fala o que pensa. Dilema é para inspirar. É uma pergunta e muita resposta. Fala quem quer falar. Remexe a cabeça, fala o que pensa. Dilema é para inspirar. Iban caminando por el bosque un cazador y su joven hijo, Sina, se llamaba el hijo. Los dos, bien atentos, con ojos vivos, como quienes conocen bien la selva,
iban cada vez más adentro buscando cazar algún animal para comer. Después de un buen rato, el padre logró atrapar una liebre pequeña y se la dio a Siná para que la guardaran. Pero el chico, creyendo que ese animal no valía nada, la tiró entre los matorrales. El tiempo pasó, el hambre apretó y no habían cazado nada mejor. Entonces el padre le dijo, hijo, haz a la liebre, vamos a comer. Cuando se enteró de que Siná la había tirado, se enfureció tanto que le dio un golpe en la cabeza con el mango del hacha. Siná cayó al suelo desmayado y el padre simplemente lo Como una dejó ahí. mosca. ¿Cómo? Padre, ¿Pasa algo? es un micrófono que ya silencié. Ah, sí, sí, claro. Estáis... Sigo. Entonces, estáis imaginando la escena, ¿no? El hijo caído Sí. desmayado, sí, y el padre se fue. El tiempo pasó, el hambre... Opa. Cuando Siná despertó, se acordó de todo. En vez de volver a casa, agarró sus cosas y se fue rumbo a Kendé, una ciudad grande que se quedaba a unos kilómetros de allí. Llegó ya de noche, buscó, como el costumbre, al jefe del lugar y le contó su historia. Al final, el jefe le contestó, ¿sabrías guardar un secreto? ¿Qué clase de secreto? Le respondió Siná. Hace poco, mi pueblo entró en guerra con otro. Capturaron a mi único hijo y nunca más supe de él. Seguro que lo mataron. ¿Te animas a hacerte pasar por mi hijo? Yo les diría a todos que logré rescatarlo. Así vos tendrías un padre y yo de nuevo tendría un hijo. Sina pensó que no era tan grave y aceptó. Esa noche el jefe disparó el aire, despertando a todo el pueblo, y les gritó emocionado que su hijo había vuelto. Algunos festejaron, otros no se lo creyeron. Al día siguiente, Sina se bañó, se vistió con la ropa lujosa y salió a pasear por la ciudad con el jefe, saludando a la gente. Algunos decían, es él, el hijo del jefe, pero otros seguían con dudas. Con el tiempo, algunos hombres poderosos del pueblo empezaron a desconfiar más y armaron un plan para desenmascararlo. Mandaron a sus hijos a invitar a Siná a dar un paseo a caballo. El plan era que, una vez en el bosque, todos se bajarían de sus caballos y los matarían. Pero el jefe tenía amigos leales y uno de ellos escuchó el plan y se le avisó. Entonces el jefe le dijo a Siná cómo debería actuar. Vosotros debéis estar imaginando qué va a hacer Siná. Mira, los jóvenes salieron a cabalgar. Siná iba montado en un caballo hermoso y muy caro que el jefe le había regalado. Todos llevaban una espada colgada a la espalda. En un punto del bosque, bajaron de sus caballos y los mataron de un golpe. Siná, sin dudar, hizo lo mismo con el suyo. Al volver al pueblo, los hijos de los poderosos contaron lo que había pasado. Sus padres dijeron, tiene que ser hijo del jefe. Solo un hijo de jefe despreciaría así un animal tan valioso.
Desde entonces, Zina y el jefe vivieron como padre e hijo sin más problemas. Zina se acostumbró a la buena vida, comida rica, ropa linda, educación de alto nivel y dormir tranquilo cada noche. Pasaron los años y un día, el verdadero padre de Zina llegó a Candé. Llevaba mucho tiempo buscándolo. Al preguntar por ahí, escuchó la historia de que el hijo del jefe había reaparecido después de una guerra. Sospechoso, fue directo a hablar con el jefe y encontró Zina sentado a su lado. El jefe le ofreció riquezas para que se fuera y no contara nada, que olvidara al hijo que un día tuvo. Pero el cazador no aceptó. Miró a Zina y dijo, hijo, soy tu padre, tenés que volver conmigo a nuestra casa a seguir nuestra vida de cazadores. Zina no dijo ni una palabra. Entonces el jefe mandó a preparar 3 caballos y le dio a Zina una espada. Los 3 se montaron y se internaron en el bosque. Cuando ya estaban lejos, el jefe paró su caballo y los demás también se detuvieron. Desde lo alto, el jefe dijo, Zina, la decisión es tuya. Vos sos el único armado. Tenés que elegir. O me matas a mí y volvés con tu verdadero padre a la vida que dejaste atrás, o lo matas a él y te quedas conmigo para seguir la vida nueva que te di. Zina se quedó quieto, sin saber qué hacer. ¿A quién debía matar? ¿Al jefe o al cazador? Así, este es un ejemplo de una historia dilema y ahora en las sesiones hacemos el debate, las personas van a decir cuál y cuál, por qué este sí, por qué este no, y así que vamos conversando y la riqueza de todo eso está realmente en la posibilidad de tener esta oportunidad de hablar de lo que piensas, de cosas que a lo mejor no puedes decir en parte alguna, que tal vez matarías el padre de sangre porque hizo mal al hijo y así. Por medio del cuento se puede conversar más abiertamente do que cuando se habla de otras situaciones que ocurren también en la vida real, pero no es fácil hablar sobre ellas. Magdalena, Bien. acá te están poniendo que excelente tu castellano, la gente está muy contenta, está poniendo mensajitos en el chat. Y bueno, les proponemos una cosa. Quédense pensando en esto, a ver si al final de la charla, alguno tiene alguna idea. Pero lo interesante es cómo engañar al pensamiento condicionado para que se entretenga en esa polaridad cuando pueden emerger otras conversaciones más interesantes, ¿no? Son excusas para que podamos conversar, para poder soltar la palabra e ir a otros niveles de conversación. Magdalena, muchísimas gracias, muchas gracias por esta charla genial. Es una introducción, como todo, nuestra saga de historias invisibles. Te contamos que esta es la 7ª charla que estamos haciendo. Ya estuvo Ino por acá, Gisleni, Regina y muchos otros narradores. Y siempre tienen que ver con introducir y abrir hacia otros aspectos de la narración oral y a otras fuentes de las historias, ¿no? Para seguirnos nutriendo. Les contamos entonces, les vamos a dejar acá en el chat el link para Historias Invisibles, ustedes pueden ver las anteriores también de forma gratuita,
en nuestro portal, aquí se los dejamos para que la puedan buscar, y por supuesto también la vamos a grabar y subir para quien quiera disfrutarla con más calma luego o rever alguna cosita, ¿sí? Así que muchas gracias, Magdalena. Después, el que tiene alguna preguntita se la guarda para el final. Y ahora recibimos a Juan, a nuestro querido Juan Tapia. Bueno, hola, ahí se oye, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? Perfecto, Juan. Bueno, ahora me quedé, tengo como un cuarto de memoria RAM procesando posibilidades para la historia que contó Magdalena recién. Con lo que me queda de mente, voy a intentar avanzar en esta exposición. ¿Recuerdan aquel poema de Borges que se llama El Golem, que está creo que en El Hacedor, que en la primera estrofa dice: si, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y en la palabra Nilo está todo el río. Si el nombre es arquetipo de la cosa, nosotros tenemos un problema con el nombre del objeto que yo voy a intentar introducir en este breve ratito que tenemos. No sé si voy a hablar de cuentos criollos. No sé si existe algo así como el cuento popular argentino o en definitiva es problemático ponerle una denominación a este objeto de estudio. Me interesa la palabra criollo al lado de cuento popular para poder distinguirlo de una tradición oral que forma parte de la tradición oral argentina y es muy rica, que es la tradición oral de los pueblos originarios. No es de eso de lo que voy a hablar ahora, pero claramente si hablamos de cuento popular argentino, dentro de nuestra nación tenemos que comprender todas esas distintas eh, tradiciones orales americanas. De lo que yo voy a hablar son de los cuentos que se contaron acá durante unos 400 años desde que con la llegada de los primeros europeos y las distintas corrientes migratorias, primero entrando desde la cuenca del Plata, estoy hablando de las primeras navegaciones que hubo de embarcaciones europeas en el Río de la Plata, el primer intento de fundación de Buenos Aires, el segundo intento de fundación de Buenos Aires que fue posterior a la fundación de Asunción, de Santa Fe y finalmente de Buenos Aires. Estoy hablando de esa cuenca migratoria y después de la cuenca de europeos que también llegaron desde el Perú, de europeos y ya nacidos en América que hablaban el castellano y empezaron a poblar esa zona del país. Eso empezó a ocurrir hace más de 400 años y hace más de 400 años que había gente compartiendo un territorio y una lengua. Y cuando hay gente compartiendo un territorio y una misma lengua durante cierta cantidad de tiempo, es inevitable que no se cree una tradición oral. Y esa tradición oral se hizo con parte de la tradición oral venida de España, y cuando hablamos de una tradición oral venida de España, estamos hablando de una tradición oral venida del mundo árabe, venida de Persia, venida de Grecia, venida de la India, venida de muchos lugares, ¿no? Y con la tradición ibérica como una catalización de eso, que llegó acá y se mezcló, se hibridó con tradiciones americanas. Es difícil de ponerle un nombre a a esa tradición porque desde las ciudades, desde las universidades, desde el pensamiento, lo que podríamos llamar los diversos campos de la cultura argentina, a ese periodo de historia y a ese sujeto social que fue el criollo, se le dio la espalda. Durante mucho tiempo a todo lo que no pasaba alrededor de los núcleos urbanos se le dio la espalda, ¿no? En la reconstrucción de la historia. Acá teníamos un pasado precolombino, después un periodo de muchísima barbarie que empezó cuando llegaron los españoles y que terminó cuando se empezó a armar un Estado más o menos liberal y consolidado a finales del siglo XIX, ¿no? Hay una historia oficial que intenta contar lo que sucedió en esos parámetros
Y todo lo que estaba pasando ahí, por no tener un registro escrito, por el silenciamiento que hubo a las voces que podían contar esa historia, quedó medio de lado, ¿no? Medio marginado. Y los intentos de llegar ahí, bueno, fueron tradicionalmente reputadas esas investigaciones como elucubraciones de oligarcas provincianos. Quedó asociado a algo que no nos gusta demasiado, que es el criollismo. Y digo que no nos gusta demasiado porque fue un discurso, el criollista, que se utilizó a comienzos del siglo XX como rechazo al nuevo inmigrante europeo. Entonces la tradición criollista quedó asociada a esos discursos, pero cuando pensamos en el criollismo de comienzos del siglo XX, la figura moral, la figura prototípica, el sujeto moral que se asociaba al argentino era el gaucho. Y la tradición oral argentina pasó a estar encarnada por un poema escrito por un estanciero, ¿no? Que vestía de la cintura para abajo bombache chiripa y de la cintura para arriba un saco probablemente comprado en Francia, que era José Hernández. Ahí hay todo un operativo, el operativo de constituir al gaucho como el sujeto moral y el único capaz, el gaucho bonaerense sobre todo, del sur de Córdoba, del sur de Santa Fe, el criollo de a caballo, como el único portador de la tradición argentina. También desde ese lado, desde ese criollismo, eso implicó un silenciamiento de la tradición popular argentina hasta, digamos, el año 1921. En el año 1921, un intelectual muy importante para la historia de las letras argentinas y para el pensamiento nacional argentino, que fue Ricardo Rojas, formado en parte en las distintas escuelas que ya en Europa venían intentando hacer de las tradiciones comarcanas una tradición nacional. ¿Existe el cuento popular alemán? El cuento popular alemán existe gracias a los hermanos Grimm. Cuando llegaron los hermanos Grimm a recopilar, el cuento popular alemán no existía. Lo que existían eran muchos cuentos populares de distintas tradiciones comarcanas, de distintas regiones que tenían algunos atributos en común. Hacer de eso una tradición nacional es una operación literaria que en Alemania la empezaron a hacer y con mucho éxito los hermanos Grimm. La hicieron con tanto éxito que la tradición comarcana no solo pasó a ser una tradición nacional alemana, sino casi que una tradición universal, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en cuentos populares, generalmente se nos aparece, tal vez no nosotros, pero sí en nuestras audiencias, Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja, como si, ¿no? el cuento de hadas en todo el mundo fuera encarnado por esos personajes. Eso que se hizo en Alemania se empezó a hacer durante la segunda mitad del siglo XIX en varios países de Europa, encarar el fenómeno del cuento popular de una perspectiva científica, buscándolo, clasificándolo, comparándolo. Y acá en Argentina el que empieza a hacer eso es Ricardo Rojas. Y para estudiar cuáles son las características del cuento popular argentino, lo primero que tenía que hacer es ir a buscarlo, porque Ricardo Rojas daba clases en la Universidad de Filosofía y Letras y en la calle 25 de Mayo, a 2 cuadras de la Casa Rosada y a 3 de la Plaza de Mayo, era difícil encontrar cuentos populares. Ahí era más fácil encontrar gente leyendo a Proust en el año 1921. Entonces Rojas hizo un trabajo increíble que fue la primera encuesta folclórica de la Argentina. Él necesitaba relevar en el territorio argentino, que es muy grande, es en superficie el 8º país más grande del mundo, necesitaba ir a buscar el cuento popular donde el cuento popular todavía viviera, lejos de las ciudades, en los valles, en los cerros, en los montes, en las partes profundas de los campos, no en los pueblos, no en las estancias, sino en los puestos. ¿Y cómo llegar hasta allí? Bueno, utilizó una institución que para el año 1921 estaba muy difundida en todo nuestro territorio, que era la escuela primaria. La escuela primaria ya llevaba varias décadas de éxito instalándose en lugares de frontera, en confines muy alejados. Y Rojas le pidió a los maestros y a las maestras de las escuelas primarias, les mandó un instrumento, una encuesta,
para que le hicieran no solo a los niños y a las niñas, sino a la comunidad escolar. Y para el año 1921, en las provincias, nosotros teníamos muchísimos niños que eran los primeros de su familia, tal vez, en recibir instrucción primaria. Con lo cual esa encuesta llegó a los abuelos, a las tías, a las hermanas mayores de esos niños que se estaban formando. Y esas sí son personas que contaban y escuchaban cuentos de esta tradición y no habían recibido cuentos de la tradición escrita por vía de la escuela. Esa encuesta es un trabajo extraordinario. Hace poco se cumplieron 100 años y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano la digitalizó por completo y la pueden encontrar ahí. Es un gran archivo donde ustedes pueden ir por provincia y por escuela y se van a encontrar con esto, con un documento así, en edición facsímil. Facsímil quiere decir que no es un PDF, sino que es una foto que se le sacó al archivo original. Estas carpetas de 3 solapas, donde uno la abre y encuentra la venerable caligrafía de una maestra del año 1921 que de puño y letra escribe: esta es la contribución de la Escuela 35 de Rosario de la Frontera al folclore argentino. Y pone lo que cada niño, lo que cada viejo le cuenta sobre medicina popular. Ahora que estamos a minutos de que el Estado deje de encargarse de cosas como por ejemplo la salud, vamos a tener que volver probablemente a utilizar un sapo arriba de la panza para curar la esquizofrenia o la acidez. Bueno, ahí hay un montón de testimonios de cómo curar cosas muy interesantes, más allá del chiste, por regiones, ese archivo de medicina popular. Hay recetas de cómo cocinar y de cómo mantener y parar una olla con lo que hay ahí de todas las regiones del país. Hay también juegos, rondas, canciones, se registran qué juegos se juegan ahí y hay cuentos. Ir a leer eso es complicado. Es complicado porque es una edición facsímil, tenés que pasar por la caligrafía y tenés que ir separando qué es un cuento popular y en algunos casos, como el mediador, el que tomaba el registro, era una maestra, con la mejor de las intenciones a veces corregían lo que decía el informante. Entonces, si el cuento tenía algún elemento procaso, censuraban, lo transformaban a un castellano estándar, un castellano escolar, que no es el castellano en el que esos cuentos vivían naturalmente. Entonces, si bien es un primer hito muy importante en el camino de esta búsqueda de esta tradición oral argentina, podríamos decirle, buscándole el nombre, a una tradición oral argentina en castellano. Y ahí me gustaría, es poco comercial para una charla, para un espectáculo, cuentos de la tradición oral argentina en castellano. Pero bueno, sería lo correcto, para también recordar que hay otra tradición oral argentina que no es en castellano. Pero ahora nos estamos centrando en esta que es en castellano. A partir de esa primera encuesta, hubo 2 mujeres que empezaron en los años 30 y en los años 40 a estudiar los resultados de esta encuesta y hacer un trabajo de clasificación científica con herramientas de la ciencia del folclore para ver estos cuentos de dónde vienen. Estos cuentos tienen más que ver con los cuentos de tradición mapuche, guaranítica, española, japonesa. Vaya a saber uno que nos podemos encontrar ahí. Y empezaron a separar lo que efectivamente eran cuentos populares de lo que tal vez era lo que se llama una contaminación folclórica. Capaz justo ese informante, su mamá, le había contado un cuento que había leído de algún otro lugar, entonces detectábamos ahí La Bella y la Bestia de Leprand de Beaumont funcionando. Bueno, una de las que hizo ese trabajo fue Susana Chertudi, en un libro que se llama El cuento popular argentino. Susana Chertudi es una investigadora que no hizo trabajo de campo, no fue a buscar los cuentos, pero trabajó sobre esta encuesta y empezó a dar unas primeras características del cuento popular
que al final de esta breve introducción vamos por lo menos a enumerar. Y una segunda mujer, que fue Berta Vidal de Batini, una maestra oriunda de la provincia de San Luis y formada en lingüística en la Universidad de Buenos Aires, es la que está viendo que esta encuesta está quedando corta. Está quedando corta, primero porque pretendía mucho, porque no se hizo con mucho rigor metodológico y porque estaba mediada por los maestros. Entonces ahí era muy difícil ver cuándo habían metido cuchara, cuándo le habían agregado un chimichurri, un ingrediente que no provenía del consultado. Así que esta mujer, en un trabajo no menos asombroso que las historias que recopiló, transformándose ella misma en una heroína no menos arriesgada y mágica que las heroínas de los cuentos que recopiló, durante 30 años de su vida salió a recorrer este país, el octavo en superficie más grande del mundo, intentando ir a buscar el cuento popular. Ya no eran los años 20, eran finales de los 50, los 60 y comienzos de los 70. Eso quiere decir, en esos años se transformó muchísimo la población, empezaron a haber se asentaron en toda una zona las nuevas corrientes migratorias cuando llegaron los abuelos de José, que contaba de España, probablemente habrá sido a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando llegaron mis abuelos también de Italia. Entonces ella se tuvo que alejar de los centros urbanos hacia lo que se llaman zonas de conservación del folclore, que son lugares que por su geografía, distintas características demográficas y de población, tienden a conservar más los relatos que otros. Es más probable que se conserve una tradición oral en una zona montañosa que en una zona portuaria, en general, aunque hay excepciones. Entonces vamos a ver que en la recopilación que hizo Berta Vidal de Batini, provincias muy pequeñas en territorio y población, como Catamarca o San Luis, dan una cantidad de cuentos enorme en comparación a provincias gigantes y muy pobladas como Buenos Aires o Córdoba. Lo que pasa es que en Buenos Aires o en Santa Fe y en el sur de Córdoba, ya la población había cambiado y la tradición oral estaba cambiando por la llegada de estos nuevos inmigrantes venidos de Europa. Entonces empezó a recorrer todos estos rincones durante 30 años. 30 años de una vida que ella hizo esto entre sus 54 y sus 84 años. ¿Sí? No lo hizo entre los 24 y los 54. Este trabajo de campo, que era llegar a caballo, a lomo de burro o como sea, lo hizo ya en algunas ocasiones en los últimos viajes, siendo una persona ya muy grande, con todo un método y un saber que ella traía de su propia infancia. Ella, si bien estudió en la ciudad, siempre estuvo en contacto con la gente del campo en San Luis. Y cuando era muy chica gustaba de ir a los cerros, a los lugares alejados y escuchar las historias de los paisanos, de los receros, de los troperos, de los puesteros, de las mujeres que todavía hacían tareas de hilado o de desgranado artesanal del maíz. Entonces sabía cómo obtener el cuento. Básicamente lo que hacía la vieja era torearlos. Ella llegaba con un grabador, un magnetófono de cinta abierta, preguntaba ahí quién era el que contaba o la que contaba los cuentos, siempre le indicaban, es tal, siempre había uno o una que era el marcado, entonces iba la vieja y le pedía algún cuento. Y cuando el hombre generosamente lo contaba, la vieja le decía, nada, a mí en Mendoza me lo contaron mejor. Los toreaba, los provocaba y ahí el otro pelaba las plumas y lo contaba ya sin los nervios de estar hablándole a una mujer que venía de la ciudad con una máquina medio extraña. Tenía mucho arte de conversación, hacía sentir cómoda a la gente, preguntaba, interrumpía, intentaba desolemnizar esa situación. Y así, recorriendo todo el país, armó esta pequeña compilación que yo tengo acá. Que esto es solo una parte de esta pequeña compilación. Compiló
3.152 cuentos y leyendas. Esos 3.152 cuentos y leyendas están clasificados en 10 tomos según un índice de clasificación folclórica, que es el índice, el ATU, el Arnett Thompson Utter, que es un índice internacional del cual no voy a hablar ahora porque sería para un poquito más que una introducción. Esto fue, si la encuesta del 21 fue un primer hito, lo que hizo Susana Chertudi organizando ese material y centrándose en el cuento fue un segundo hito. Esto fue adelantarse 20.000 millas, ¿no? De hecho, en comparación a lo que se estaba haciendo en la región, fue un trabajo gigante. El problema es que se cortó ahí. Esto se empezó a publicar en el año 80, durante la dictadura, se publicaron 2 tomos y el resto de los tomos se publicaron todos en democracia, casi todos en el gobierno de Alfonsín y creo que el último en el primer año del gobierno de Menem. La recopilación esta no es un trabajo de la dictadura, ella lo empezó a hacer en el 50, durante el gobierno de Perón, y lo siguió haciendo con los distintos gobiernos, formas de gobierno que hubo en Argentina en la segunda mitad del siglo del siglo XX. O sea, es muy difícil atribuir esto a un proyecto político en particular porque todo fue cambiando. Pero claro, la marca de los primeros tomos impresos en la dictadura, probablemente, y otros factores más, hicieron que le demos la espalda a este trabajo. Le demos la espalda al trabajo de esta mujer, le demos la espalda a esta recopilación. Ella dice que hizo este trabajo por 3 motivos. Para insumo de la investigación de la ciencia del folclore, con eso se avanzó poquito, pero se avanzó algo. Para que estén en la escuela, Berta Vidal de Batini siempre fue maestra, con eso no se hizo absolutamente nada. Tenemos una ley en Argentina del 2019, la 27.535, que dice que es un derecho de todos los niños y niñas en edad escolar recibir educación sobre el folclore nacional. Esa ley no está ni reglamentada, eso quiere decir que no es operativa todavía. Y para la tercera cosa que hizo esta compilación, ella lo dice, para elaboraciones artísticas posteriores. Es decir, para que cualquiera de los que estamos acá hagamos una elaboración artística. Los reescribamos tal vez, escribamos una novela a partir de estos motivos, filmemos una película, hagamos un canal de YouTube, hagamos una serie, así como todo el mundo se sorprendía de ver el Eternauta. No sé si vieron la serie o leyeron la historieta, una invasión alienígena en Buenos Aires. Bueno, acá tenemos gigantes en las sierras de San Luis, entradas al infierno en una laguna en Santa Cruz, tenemos brujas, tenemos de todo en nuestro territorio. Como sé que tengo poquito tiempo, voy a listarles algunas características que da esta mujer, Berta Vidal de Batini, sobre el cuento popular argentino y sobre todo sobre el cuento maravilloso, que es lo que compilan los cuentos, los tomos 4, 5 y 6. El cuento maravilloso es aquello que en la tradición europea se puede llamar cuento de hadas, Märchen en alemán, Fiaba en italiano, o el nombre científico cuento maravilloso o de maravilla. Presentan elementos mágicos, son muy primitivos. En estos cuentos lo natural y lo maravilloso actúan sin excluirse. En nuestros cuentos en particular encontramos magos, hechiceras, animales mágicos, objetos mágicos, difuntos que vuelven, pero no encontramos hadas. Ponerle cuentos de hadas argentinos fue como a propósito, para marcar este problema en la nomenclatura. Es correcto hablar de cuentos de hadas argentinos, aunque no haya hadas. Así como decimos que Blancanieves es un cuento de hadas y no hay ningún hada en ese cuento, ¿no? Los personajes mágicos en estos cuentos nunca se definen como tal. Nunca se los presenta como mágicos. Actúan mágicamente.
Si los tenemos que inscribir en una tradición, diríamos que pertenecen a la tradición occidental cristianizada. Muchos prodigios y milagros en nuestra tradición popular son obras de Dios, la Virgen, santos, ánimas bondadosas. Lo que en los cuentos europeos lo suelen hacer los ogros tontos, en nuestra tradición lo hacen los gigantes. En nuestros cuentos no hay dragones, sino serpientes de 7 cabezas. Los mayores villanos son brujas, demonios o el mismísimo diablo. En el folclore argentino, los muertos y los animales suelen ser fuerzas del bien que protegen al héroe o a la heroína en su camino. Suele haber objetos mágicos, pero no varitas mágicas. Estos objetos pueden ser anillos, pañuelos, manteles. El agua en general posee un poder milagroso, un conjuro contra los seres maléficos. Estos cuentos requieren de un narrador hábil que puede ordenar un núcleo de varios motivos. Ya en la década del 70, Vidal de Batini advierte que la transmisión de estos relatos es cada vez más escasa. A ella le pasaba que llegaba en el 50 y pico a un lugar y veía un viejo que era el que contaba. Y después volvía ahí en el 72 y ese viejo no estaba y no había dejado un heredero. Porque el hijo se había ido a trabajar un campo en Santiago del Estero o se había ido a la ciudad o había podido estudiar, lo que fuera, pero los agarró en un momento justo. Estos cuentos se van olvidando rápido. Como decían los hermanos Grimm, los cuentos no se les mueren a los hombres, pero los hombres sí se les mueren a los cuentos. Esta es la clave que les tiene que dar. 3 palabras. Berta Vidal de Batini. Es la llave de acceso al universo de esto que podríamos llamar el cuento popular argentino de tradición castellana. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, qué maravilla, qué lindo y qué alivio que me da, no sé a ustedes, saber que pasados los 50 podemos arrancar una investigación de tal envergadura, ¿no? Podemos atrevernos, que nunca vamos para adelante, no tiene fin el aprender y el seguir adelante con las historias. Bueno, supongo que hay muchas cosas que van a quedar ahí en el tintero. Yo les voy a compartir acá las redes de los 4 narradores, porque ahora vamos a ir a Jennifer y tal vez no da tiempo, porque como siempre todo se estira, porque somos narradores de historia y esto es así mismo. Entonces les dejo acá en el chat las redes de todos los narradores para que ustedes puedan acercarse, conocer más su trabajo. Y en tal caso escribirles, hacerles preguntas que le hayan quedado en el tintero, porque vamos a estar un poquito justos con el tiempo. Así que muchísimas gracias, Juan, y los invitamos a estirar un poquito su horario y a escuchar a Jennifer, que ya llega con nosotros. Hola, Jennifer. Hola, pues yo os voy a invitar a estirar un poquito, ¿eh? Porque los que habéis estado tiempo, simplemente, y vamos como a soltar un poquito lo que hemos escuchado antes, porque vamos a hacer un pequeño viaje. Os invito a cerrar los ojos unos segundos para salir de Argentina e ir al mundo celta. A ver. Porque vamos a conocer esta gente. ¿Quién son los celtas? Pues antiguamente habitaban gran parte de Europa. Estaban formados por diferentes tribus con características culturales en común. Sus lenguas, las lenguas celtas, sus creencias, sus prácticas, la reverencia por los árboles, sus maneras de vestir y su arte y su artesanía. Eran como tenía algo en común. Y por aquel entonces ellos crearon círculos de piedras enormes donde podría dar la bienvenida
a los solsticios, a los equinoccios. Había una reverencia por la naturaleza. Y todo esto hasta que llegaron los romanos. Y entonces, en vez de ser ahora por toda Europa, los celtas que quedaban se fueron a las Islas Británicas y el norte de Francia, en Bretaña, y también el norte de España, en Asturias y en Galicia. Hoy, como tenemos poco tiempo, vamos a enfocarnos más en el tema de las Islas Británicas. Pues hay una riqueza total de mitología, de leyendas, de cuentos populares, de folclore, en general, de las celtas. Os voy a hablar un poquito de, por ejemplo, la mitología en Irlanda es el más grande, más extenso, el más rico. Y en Irlanda tenían la suerte que cuando llegaron el cristianismo, los monjes empezaban a escribirlos. Entonces, estos mitos han pasado durante muchas generaciones y todavía están con nosotros hoy en día. En Irlanda la mitología está muy presente. La misma pasó en Gales. También tiene una mitología muy rica, estaba registrado, y ahí en Gales hay mucho movimiento de mantener viva su mitología. Y en Escocia se supone que también tenía una riqueza de mitología, pero parece que no había ningún monje ahí que quería escribirlo. Así que muchos de nuestros mitos ancestrales se han perdido en las neblas del tiempo. Pero todavía tenemos muchísimos seres mitológicos que se mezclan con los cuentos populares. Entonces, la mitología muy como antigua es como se ha perdido. No todo, ¿eh? Tenemos todavía mitos de creación que están vivos hoy en día, que los narradores escoceses siguen contando, pero lo más típico son los cuentos populares con seres mitológicos. Mira, podría estar aquí 15 horas hablando de todos estos seres mitológicos. Os voy a dar un par de ejemplos, ¿vale? Simplemente para daros una idea. Hay un joven, Asipatl, del norte de Escocia, que él llegó a matar la serpiente del mar enorme, tan enorme que cuando empezó a trocearlo, pues partes formaban las islas, otras Islanda. Entonces, esta todavía es mitología que existe hoy en día, cómo se formó la Tierra. No sé si conocéis el monstruo del lago Ness, que es un lago muy famoso en Escocia, donde si tú vas de turismo ahí, todo el mundo va a este lago porque a lo mejor vas a ver esta serpiente enorme que de vez en cuando sale, es lo que dicen, y hay fotografías, ¿no? Pero ¿son falsos o son de verdad? Nadie sabe. Algo que está muy presente en Escocia son historias de los selkies. Entonces, estas son focas que se supone salen del agua, quitan su piel y se cambia de forma en personas. Y hay muchas interacciones entre estas focas, selkies, y seres humanos. Muchas historias de romances, de amistad y de muchas cosas. Y estas son leyendas, es mitología o
son historias de verdad. Yo no lo tengo claro porque hay tantas historias sobre las selkies. Hay también los kelpies, otros seres acuáticos, porque en Escocia hay muchísimo agua. Hay lagos por todas partes, hay mar por todas partes y llueve mucho. Entonces hay mucha mitología sobre el agua. Y los kelpies, pues salen de los lagos, tienen forma de caballos y normalmente caballos muy bonitos y te invitan a subir y la verdad tienes ganas porque son tan bonitos, tan fuertes. Pero ojo, si subes ahí, casi seguro que te van a llevar a la profundidad de los lagos y desde ahí no vas a salir. También está la madre del mar. Aquí es bonito. La madre del mar. Y ella vive muy en el norte de Escocia. Y ella está ahí intentando, está siempre en conflicto con un dios, Terán, y él quiere salir de ahí, quiere causar caos. Y ellos discuten mucho, hay mucho conflicto. Y desde ahí hay tormentas en el mar y muchas más cosas. Juan hablaban antes de las hadas. Las hadas están muy presentes en Escocia. Pero no son como Campanilla de Peter Pan. No son como pequeños y delicados con alitas. No, son seres más pequeños que nosotros y viven en una realidad paralela. Y hay de tener mucho respeto para las hadas, pero mucho, ¿eh? Y cuidado si estás abajo de un árbol, un espino blanco, porque si te quedas dormida, puede que el día siguiente te levantas en el mundo de las hadas y desde ahí no es nada fácil salir. Hay muchas historias de amor entre hadas y seres humanos, pero se complica mucho. Hay de tener mucho cuidado en no hacer daño a un árbol o un lugar de hadas, porque te va a traer muy mala suerte. Pero esto es tan importante que una vez estaban construyendo una autopista y tuvieron que dar una vuelta grande para no hacer daño a este árbol. Así que es así de importante. También hablan mucho de changelings, porque hay hadas, y aquí en Asturias hablan de shanas, y tiene un problema. Las madres no tienen leche en los pechos, entonces no pueden dar leche a sus bebés. Entonces tiene costumbre de cambiar sus bebés con los bebés de los seres humanos y puedes imaginar. Imagino que hay alguna madre aquí, te levantas y ya no está tu bebé. Hay un bebé, es que cuentan que estos bebés de las hadas no es que son muy guapos, muy bonitos y quieren volver a sus bebés. Entonces hay muchas historias de aventuras buscando estos bebés. Más cosas. Y también esta de las realidades paralelas. Esta también es muy importante. No solo en Escocia, también en Irlanda, también en Gales. Y hay islas, hay una isla que se llama Tirnaog y sale mucho en la mitología celta. Es como un lugar donde todo el mundo quiere ir porque es la isla de la juventud eterna. Pero hay un problema. Tienes la juventud, pero ahí no tienen recuerdos. ¿Tú qué harías? ¿Cambiarías tu juventud para la vida eterna para no tener recuerdos? Ni recuerdos de tus amigos, ni tu familia, de nada. Es un dilema esta, ¿eh? Pero vale, vamos a dejar aparte
parte esta de los cuentos populares con las series mitológicos, porque es todo un tema muy grande, porque también os quiero hablar un poquito sobre las leyendas celtas. Seguramente habéis oído del rey Arturo, pues creo que es uno de los personajes más famosos más en la tradición celta. Pero ¿es una leyenda? ¿Existe? ¿Existía? ¿Es historia? Pues en general la gente dice que sí, es una persona que existía en algún momento de la historia, pero que sus aventuras iban creciendo, exagerando, hasta que hoy en día es el héroe de muchísimas historias. La verdad es que es imposible que una persona haya podido tener tantas aventuras en su vida. Tendría, no sé, 500 años. Ya sabes que está asociado con Merlín, el mago, el antiguo druida. Y Merlín trae la parte de la magia, del mundo espiritual. Pues mira, quería contaros un poquito del simbolismo también, porque las leyendas artúricas están absolutamente llenas de simbolismo. El rey Arturo vivía en Camelot, y Camelot en sí era un castillo que representaba el reino ideal, un lugar de paz, de justicia y orden. Aquí sería bonito tener un lugar así hoy en día por uno de los reyes que tenemos. Él tenía una mesa redonda, una tabla redonda, y esta representaba la igualdad, la unidad, la colaboración entre sus caballeros. No es que él estaba encima, es que todos juntos estamos en ello, intentando buscar las soluciones. Tenía una espada, Excalibur, pero esta espada ya no era cualquier espada, no es que él entró en una tienda y compró esa espada. Algunos dicen que salía de una roca, que era imposible sacarlo, pero justo cuando llegó Arturo, salía, porque él de verdad era la persona legítima para esta espada. Otras dicen que la dama del lago lo dio esta espada. Y ya sabemos que el lago es el símbolo del inconsciente, de la profundidad y también de otras realidades. Esta espada simboliza la autoridad legítima, el poder, la justicia, el liderazgo de verdad. El santo grial, la búsqueda espiritual, la conexión con el mundo supernatural. Las leyendas artúricas nos hablan del poder y la responsabilidad. Importante hoy en día, ¿no? Los caballeros hablan de la valentía, la lealtad, el respeto también para las mujeres. Muy importante hoy en día y siempre. La lucha entre el bien y el mal, porque sabemos también en el mundo de los cuentos, tiene que haber bien y mal. Si no hay conflicto, pues no hay historia. El amor y la tradición, también muy presente en sus historias. Yo no lo sé si podría contar un pequeño cuento sobre el rey Arturo. ¿Puede ser, Mariana? Por supuesto, ¿Sí? estamos embelesados y queremos continuar. Vale, para que no se quede todo simplemente palabras hablando sobre.
Y en este cuento sobre habla del rey Arturo. Fíjense de silenciar sus micrófonos, porque hay ruido de fondo que no sabemos de dónde También voy a viene. cerrar la puerta por si acaso es mío. Sí, puede ser. Son las hadas que conviven con vos, están hablando. Sí. Y lo siento que voy tan rápido, estoy consciente del tiempo. Pues es un cuento sobre el rey Arturo. Porque en Inglaterra cuentan que el rey Arturo ya descansa en Avalon. Es una isla en otra realidad que está abajo de Glastonbury. Pero en Gales dicen que el rey Arturo descansa ahí. Y en Escocia también lo dicen. Pues mira, yo no lo sé. Como soy escocesa, yo creo que está en Escocia. Pero quiero fijar en la palabra descansa, porque todos tenemos la creencia que el rey Arturo no está muerto de verdad. Está descansando. Y la esperanza es que cuando el mundo le necesite, se va a despertar y traer su luz al mundo de nuevo. Es por esto que me parece tan bonito traer este cuento hoy. Pues vamos a ver qué pasa en el cuento. Cuentan que había una vez un hombre muy, muy pobre. Solo tenía sus vestidos y un bastón de andar muy curioso. Y un día este hombre, pues estaba andando tranquilamente por el campo, cuando se cruzó con un anciano. Y este anciano le preguntó por su bastón. Y el hombre pobre, lleno de orgullo, dice, mira, yo encontré este palo abajo de un aviano. Y yo mismo estuve ahí grabando los símbolos celtas. ¿Ah, que es muy bonito? Sí, mira, porque el anciano estaba emocionado. Si tú me puedes llevar a aquel árbol, te doy una moneda de oro. El hombre pobre no le pensó 2 veces. Tenía hambre. Y con esta moneda de oro, podría comprar unas cuantas ricas comidas. Así que anda que te anda. Iban pasando por bosques y por ríos hasta que llegaron a aquel aviano enorme. Estaba justo al lado de un pozo y debajo de una colina. El anciano estaba más emocionado. Cogió el bastón y ¡pah! Golpeó muy fuerte la tierra. Y en aquel instante se abrió una pequeña entrada en la ladera de la colina. El anciano invitó al hombre pobre a entrar. Pero le dijo, mira, el túnel está un poquito estrecho y hay una campana dentro. No toques la campana, ¿vale? No toques la campana. Así que con mucho cuidado consiguieron pasar por la campana y entraron en una sala muy grande, iluminada con antorchas. Y en la luz muy suave podrían ver que había un tipo de mandala en el suelo. Era un círculo de caballeros. Estaban durmiendo, con la cabeza dentro, ya tenía espadas y todo. Y fuera había otro círculo de caballos. También estaban durmiendo. Y en el medio de todo había un hombre que tenía puesta en la cabeza una corona. Y también estaba durmiendo. Y el anciano le explicó, mira, esta es el rey del pasado y del futuro. Va a dormir aquí hasta que el mundo le necesite.
Entonces sonará la campana y el rey, todos sus caballeros y sus caballos van a ir al rescate. Pero aquel hombre pobre ya estaba escuchando a medias, porque lo que le interesaba de verdad eran las cajas de oro que estaban en la cueva. El anciano le dije, mira, coge lo que necesites, pero con cuidado, para no despertar a nadie, ¿vale? Que no es su momento. Ya el hombre pobre estaba ahí llenando sus bolsillos, su gorro, sus calcetines, sus calzoncillos. Estaba llena de oro. Y en algún momento llegó la hora de irse. El anciano le avisé una vez más. No toques la campana, ¿vale? Sí, claro. Pero, para salir de la cueva tenía que pasar por el lado de la campana. Y ya, mira, era muy estrecho y ahora estaba llena de oro. Estaba intentando pasar y ¡toing! 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 Había rozado la campana. Y todo el mundo se despertó, incluyendo el rey Arturo. Y le preguntó, ¿ya es la hora? ¿Y tú qué responderías? Otro dilema. ¿Es el momento para despertar o no? Pues en esta historia no era su momento. El anciano le respondía, no, vuelve a dormir. Y el hombre pobre, pues él empezó a correr, corre que te corre, iba pasando por ríos, por bosques, y mientras tanto pues iba cayendo monedas por el camino, y ya iba corriendo hasta que no podía correr más. Paró. En aquel pueblecito alquiló una casa grande. Tenía chimenea, una cama muy cómoda y sirvientes. Se compró vestidos elegantes de lana escocesa. Y todas las semanas hacía fiestas. Pero no cualquier fiesta, fiestas muy grandes. Invitaba a todos los vecinos, las familias de los vecinos, los amigos de los vecinos. Todo el mundo estaba invitado. Y la comida estaba riquísima. Y había, claro, whisky escocés. Seguramente había también Guinness de Irlanda. Pero yo no estaba. Pero podría imaginar. Pues nada, con tantas fiestas y el tiempo iba pasando muy rápido. Semanas y meses. Hasta que había pasado 1 año y 1 día. 1 año y 1 día. Está muy presente en los cuentos celtas. Y justo en aquel día se di cuenta que no quedaba nada de tesoro. Nada. Así que el hombre dejó la casa y anda que te anda. Fui pasando por bosques y por ríos en busca de aquel cueva mágica. Quería encontrar su árbol, el pozo, pero no. Nunca, jamás volví a encontrar aquel avellano enorme. No, nada. Puede que aquel hombre siga buscándolo. Si un día te lo encuentras, vas a ver que es muy pobre. Solo tiene los vestidos que lleva puestos y esta historia para contar. Pero os voy a dejar con 2 preguntas. ¿Ahora, de verdad, sea el momento adecuado para hacer sonar la campana? ¿Para despertar al rey Arturo? ¿Crees que de verdad es el momento para tener un líder honesto, un líder de verdad? Y la otra pregunta es, ¿creéis de verdad que el rey Arturo
tendrá ganas de salir de su cueva e intentar rescatarnos de todos estos líos que está pasando en el mundo. Gracias. Bravo, bravo, Jenny. Todo muy rápido, pero vale. Bueno, es así, es lo que puede dar un Zoom. Bueno, amigos, fue increíble. Yo veía cara de sonrisa. Juan, no sé si reconocías el comienzo de alguna historia en algún cuento que vos ya conocés, ¿no? Como, uy, este lo conozco de tal lugar, apareció en otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron, amigos? ¿Cómo están? Incluso, perdón, no sé si hay así como no hay definitivamente una tradición de cuento dilema planteado como tal, pero se pueden encontrar a partir de esto algunos cuentos que plantean situaciones dilemáticas y se pueden encarar como viéndolos a través de lo que contaba Madalena, por ejemplo. Hay varios acá que se podrían utilizar así. Tal cual. En muchas historias de tradición aparece este dilema o acertijo, aunque no sean historias dilemas. Pero, ¿alguno encontró la respuesta al dilema de Magdalena? A ver, Magdalena. No, dice Rubén. No. Bueno. Queremos agradecerle mucho. No sé si alguien tiene así una pregunta, una cosa muy específica para colocar en el chat. Estamos súper sobre la hora. Les dejamos los contactos de los 4 narradores amigos para que ustedes puedan investigar más sobre su trabajo, seguirlos en las redes, comunicarse directamente con ellos, porque todos hacen trabajo de talleres, de presentaciones, de investigación, que están todo el tiempo ofreciendo propuestas maravillosas para compartir. y, y agradecerles mucho la presencia, invitarlos también a continuar siguiendo nuestras historias invisibles, donde siempre vamos a invitar amigos y colegas de distintos lugares del mundo y también de la Argentina, por supuesto, para compartir estos momentos y difundir su trabajo y ampliar nuestras visiones sobre las historias. Acá preguntan, ¿qué significa? A ver, hay una preguntita. ¿Qué significa un año y un día en la simbología celta? Te preguntan, Jennifer. Pues yo creo, también la permacultura es así. Es que está muy bien esperar un año entero que pasas por todas las temporadas. Es como, vale, dicen un año, un día. Ya, no es exactamente así en algunos casos, ¿no? También es un tiempo simbólico, pero a mí sí que me gusta pensar que has pasado por todas las estaciones, todas las temporadas y has aprendido algo en este camino. Maravilla. Bueno, estamos ahí sobre la hora, ya los volveremos a escuchar por YouTube y no más que agradecerles la generosidad de compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Mm? Gracias, fue un placer. Gracias. Ha sido hermoso. Gracias a Muchas, ustedes. muchas gracias.